¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Cuna de Talentos, el programa de baloncesto en Déjate Historias Televisión. Recibimos cada día jugadores, entrenadores, árbitros, directivos, todos esos que conforman esa cuna de talentos de baloncesto español, pero hoy tenemos además una visita muy especial, también un ámbito que complementa todo el deporte y todo el baloncesto, como es el coaching deportivo. Por eso recibimos a Peter Coaching, coach profesional. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues muy bien, aquí gracias por hacerme esta invitación y recibirme en vuestra casa. La verdad es que es una experiencia muy gratificante y vamos a ver qué sacamos de esta experiencia. Lo primero de todo, luego te pediré el bravo y el suspenso en el mundo del deporte, el mundo del baloncesto, pero quería que me contaras lo primero de todo, bueno, tú has sido deportista, ahora hablaremos del taekwondo y demás, pero ¿por qué te decides por el coaching? ¿Por qué me decido por el coaching? Bueno, pues todo viene desde mi etapa cuando era competidor. Yo empecé a competir con 15 años y en aquella etapa, bueno, yo era una persona cuando estaba entrenando y cuando competía era otra. Entonces, mi mente, mis emociones, toda esa zona de atención no estaba bien dirigida y no era mi mejor versión cada vez que iba a competir. Entonces, bueno, pues a mí llegó un día esto del coaching a mi vida y a día de hoy me dedico profesionalmente a ello y creo que está muy bien entrenar el físico, la técnica, la táctica, pero creo que lo complementa todo ello es el trabajo mental y emocional, ¿vale? Porque según el cuerpo escucha lo que tu mente dice. Entonces, en el momento clave, si no tienes gestionadas esas emociones, no tienes trabajada la mente, todo lo que tienes trabajado, si no sabes dirigir bien la atención, si no sabes aguantar bien la presión, si no tienes un buen entrenamiento mental, todo eso se puede ir por tierra. Entonces, me decanté por eso. Ahora seguimos hablando de ello, que además es muy interesante. Ahora quiero pedirte ese bravo y ese suspenso, el tirón de orejas, pero primero vamos con la nota positiva a quien se la damos. Vale, pues el bravo va para los Ángeles Lakers por ese reconocimiento hacia Kobe Bryant, retirando sus dos dorsales, el 8 y el 24, porque creo que tener un reconocimiento como ese creo que es de alabar. Que alguien que se ha dejado la piel, el esfuerzo, el sudor por un equipo, que tenga ese reconocimiento quitando esos dos dorsales, me parece algo inmenso. Además, el reconocimiento como habilidad social no está trabajada. Siempre nos dicen lo que tenemos que hacer o lo que hemos hecho mal, pero nadie nos dice, pues, oye, está genial hecho. Entonces creo que ese reconocimiento me encanta. Y ese suspenso, bueno, también, además hablando de coaching, podríamos llamarlo ese área de mejora. Esa área de mejora, sí, muy buena, muy bien visto, Esteban. Pues esa área de mejora, sobre todo a las instituciones, porque cada 4 años, y a las empresas, porque cada 4 años se preocupan solamente del deporte español, y en el proceso olímpico. Entonces, durante 4 años parece que no hay deporte, parece que no hay balonmano, parece que no hay baloncesto, parece que no hay taekwondo, parece que no hay judo, parece que no hay natación. Entonces, luego cuando llegan las Olimpiadas queremos ver a los deportistas olímpicos en el medallero y claro, las ayudas que reciben no están a la altura de sus esfuerzos. Por ejemplo, países como Inglaterra, Alemania, Francia consideran el deporte un deporte profesional. Entonces nos queremos comparar a ellos, pero no estamos a la altura. Y aún así sacamos muy buenos resultados porque tenemos deportistas inmensos. Háblame primero, bueno, ya hemos introducido un poco el tema del coaching, pero háblame primero de tu etapa como deportista, Bueno, pues, practicando taekwondo, pero un poco sí. cómo te metes en el mundo del deporte y cómo va avanzando hasta llegar al Pues coaching. yo me meto en el mundo del deporte gracias a mi padre, porque él hace taekwondo y él me llevó a entrenar y yo recibí unos valores del taekwondo y me gustaron. Y entonces quise continuar con lo que él hacía y bueno, pues con 15 años decidí competir. La competición la verdad es que la traslado hasta los 38 años. Sí. No está mal. Sí, no está mal. Tuve un pequeño parón, pero con 38 años, que es la segunda etapa, pero la primera etapa
no logré disfrutar todo lo que me gustaba de la competición. Todos esos berrinches, todas esas fracasos, ¿vale? Decepciones, porque entrenabas mucho, la física, el técnico, la táctica, y cuando llegabas realmente al momento de la verdad, por unas cosas o por otras, por elementos externos o elementos internos, ya sea familia, entrenador, compañeros, uno mismo, con esos pensamientos limitadores o esas creencias limitadoras, no me dejaban dar mi mejor versión. Con 25 años llegué a conseguir una medalla a nivel regional y bueno, fue un pequeño cambio, ¿no? Porque me llegó a mí un libro de concentración, de generar los pensamientos y me pareció interesante. Luego tuve un parón por los peques, tengo 2 niños, Alex y Lucía, que son mi pasión, y ahí tuve un parón. Y luego volví a competir con 35 años. Y ahí es cuando incorporé el coaching de verdad. Y ahí volví a disfrutar, volví a realmente hacer lo que me gustaba, a valorar lo que realmente importaba cuando estás compitiendo y lo que no, salir a competir, ya está, no preocuparte de si el rival es mejor, si tienes que ganar, si tus padres han venido a verte, todos esos elementos de distracción, esos pensamientos negativos que nos limitan, muchas veces son los que nos merman el rendimiento, por decirlo así. Entonces, yo incorporé en mi proceso de competición, en la segunda etapa, el coaching, y la verdad es que me vino muy bien. Saqué una medalla a nivel Madrid con 38 años, que bueno, para mí es una superación personal bastante importante, y sobre todo le tengo que dar las gracias a esas personas que confiaron en mí y sobre todo al coaching que me dio ese aporte que marcó la diferencia, que fue el entrenamiento mental y emocional. Porque muchas veces, en este caso de ti hablamos de taekwondo, pero, Sí, lo pero podemos bueno, sea de enfocar baloncesto, en en general cualquier tipo de en el deporte, mundo del sí. deporte, ya sea individual o colectivo, ¿cómo hacéis los profesionales, en este caso del coaching, para concienciar de alguna manera a los entrenadores, a los directores deportivos, a los responsables de las diferentes entidades, lo que decías, que tienen su entrenador para la parte técnica y táctica, tienen a su preparador físico, incluso al fisio o al médico, pero de alguna manera falta otro punto? ¿Cómo, poco a poco yo creo que se van concienciando, pero cómo les trasladáis ese mensaje para que vean la importancia que tiene el coaching? Pues ahí habría una gran área de mejora, porque hay entrenadores que sí son muy abiertos, en los que creen que el entrenamiento mental puede ser importante, y hay otros entrenadores en los que creen que esa faceta a lo mejor no les puede venir bien a sus deportistas porque a lo mejor se creen que te estás metiendo en su faceta o en su labor. Y entonces la toma de conciencia es hacerles ver que el entrenamiento mental es complementario al otro. Nada más. El entrenamiento mental yo creo que es el que marca la diferencia. Entre el 1% y el 5% yo creo que ese es el baremo que puede marcar la diferencia entre conseguir algo o no. Y creo que es una labor complementaria. Entonces la toma de conciencia creo que debería ser teniendo una mente un poquito más abierta. Hay entrenadores que ya lo hacen, incluso hay entrenadores que te escriben o que te llaman, oye, a ver si puedes hablar con esta chica, o esta competidora, porque creo que le podría venir bien. Pero hay otros entrenadores que son un poquito más reacios, aunque ya ese chip va cambiando, porque se están viendo cosas, se están viendo que el proceso de coaching y entrenamiento mental mejora el rendimiento de la persona a nivel deportivo y a nivel personal. Entonces creo que esa toma de conciencia creo que debe ser primero queriendo mejorar, porque si tú no quieres mejorar o cambiar algo, nosotros no podemos intervenir. Si ellos no quieren que haya una mejora, no puedes hacer nada. No sé si te he contestado. Sí, sí, sí. Vale. Y cuéntame un poco, hablas de que ya fuiste aplicando el coaching en esa segunda etapa en taekwondo, pero ya cómo lo vas llevando al terreno profesional, es decir, lo aplicas en ti, pero cómo ya lo vas aplicando en deportistas, en jóvenes deportistas o ya consagrados, un poco cómo le vas dando ese giro para hasta terminar dedicándote a ello. Sobre todo la toma de conciencia. Creo que la toma de conciencia en el deportista es lo que produce un cambio, una mejora. Sí es verdad que introducir el coaching es complicado, porque muchas veces la gente no entiende lo que es el coaching, piensan que es entrenamiento directamente, el anglosajismo coaching directamente entrenamiento. Bueno, pues el coaching deportivo lo que hace es un proceso de mejora, entrena la mente, te hace ver diferentes mundos posibles, te hace ver tus capacidades, tus fortalezas, tus valores, tus áreas de mejora. Y lo he ido incorporando a mis deportistas poquito a poco, ¿vale? Porque sí es verdad que, como te decía, para querer hacer coaching o hacer un proceso de coaching hay que querer. Si quieres cambiar algo,
pues empezamos a trabajar y empezamos a entrenar. Sí, no es difícil obligar a alguien, porque yo no obligo, los coaches no obligamos a nadie, ni aconsejamos. O sea, lo que hacemos es generar esa toma de conciencia, generar reflexión, generar autodescubrimiento y autoconocimiento, y a partir de ahí empezamos a trabajar. Sobre todo cuando empiezas a trabajar con un deportista, tenemos una dinámica que se llama la rueda de la vida, que lo que haces es divides en función de, es como un quesito del trivia, por decirlo así, para que me entiendan, o para que me entiendan los oyentes. Entonces tú pones, si es deportivo, tus áreas, tus grados de satisfacción de todo lo que engloba el deporte: nutrición, salud, técnica, física, táctica, entrenamiento mental, relación con tu entrenador, con tus compañeros, y a partir de ahí generas cómo está esa rueda, ¿vale? El proceso de la rueda de la vida, si son 2 ruedas, es como una bicicleta, cuanto mejor estén las ruedas, va todo rodado. Entonces, no sé si notas diferencia en lo que puede ser una preparación de deportes que se compiten de manera individual a deportes colectivos. No sé dónde, qué diferencias puedes encontrar. Sí, la diferencia es muy básica. Está el deporte individual y el deporte colectivo. Dentro del deporte colectivo, cada individuo forma un colectivo. Entonces, o bien podemos entrenar al grupo en sí, o bien a cada individuo. Serían 2 diferentes entrenamientos. El entrenamiento individual es un proceso un poquito más potente, por decirlo así, porque cuando estamos en una entrevista entre coach y deportista, o coach y coachee, ¿vale?, por decirlo así, estamos solos. Y hay 3 grados hay tres pactos, que son la confidencialidad, la sinceridad y la valentía. Al estar solos, el coach lo que hace es, a través de las preguntas y la escucha, genera esa reflexión y, bueno, sobre todo detectar la emoción, lo que le produce llevar ese cambio. Y cuando tú estás en un grupo, sí es verdad que al principio cuesta que la gente se abra, porque tú hablar de tus miedos delante de tus compañeros a veces choca, ¿vale? Entonces, o decirle a tu compañero que lo que más te gusta de él es esto o lo otro, como creo que pudiste observar aquel día, pues creo que colectivamente cuesta un poquito más abrir el caparazón de todos, pero una vez que abres ese caparazón, creo que es muy potente, sobre todo porque cuando tú estás en la pista, hablamos de baloncesto, que estamos aquí, generar esa unión entre los 5 jugadores que hay es muy importante, pero a la vez con el entrenador y con el resto de equipos, de jugadores que tienen que entrar, porque a lo mejor en un minuto tiene que entrar otro jugador. Crear esa sinergia, esa unión, esa conexión a través de valores, a través de saber las fortalezas del grupo, creo que es importante. Mencionabas esa sesión de coaching ahí en Villar Básquet con el Autonómica, un poco tomando este ejemplo, pero también otros que hayas hecho con otros equipos de baloncesto. ¿Cuál es el feedback que recibes? Porque normalmente supongo que, y más a niveles que son de baloncesto autonómico y demás, no están acostumbrados a eso. ¿Y cuál es el feedback que recibes en esas sesiones? Pues suele ser impactante, porque sobre todo lo que hace el coaching es hacer sentir a la gente. Cuando tú recoges su emoción o intentas detectar cuál es la emoción del grupo, salen cosas, afloran cosas. El hablar de los miedos, pues impacta. El decir que no hay compromiso en el grupo, a lo mejor impacta. O sea, salen cosas y todo ese tipo de cosas impactan. Entonces, el feedback, que tuviese que darte una palabra: impactante. No sé cómo lo pudiste percibir tú aquel día, pero... Sí, totalmente, sobre todo de esas caras de los jugadores, que de alguna manera son los mayores protagonistas y son los que más reciben ese impacto, como dices. Quería ahora hablar también contigo de ese curso superior de coaching deportivo, que nos hablases un poco cómo se inició el curso y en qué punto os encontráis. Bueno, pues es un curso que organiza Eneacción, avalado y acreditado por la Universidad de Alcalá de Henares, y a través de Manuel Ferrero y Alain Suiza, que son los 2 directores del curso, bueno, pues me llamaron. Yo conocí a Alain de mi etapa en el barrio, él cambió su vida igual que yo la he cambiado a través del coaching, y me llamó: oye, Peter, vente, que tenemos que hablar, que tengo una cosa relacionada con el mundo del deporte y creo que puedes encajar muy bien. Y acabamos de terminar la primera edición y la verdad es que empezamos la segunda edición el 19 de febrero. Es un curso muy potente, componentes muy reconocidos a nivel nacional, y sobre todo está dirigido a entrenadores, deportistas, directivos,
sobre todo para adquirir herramientas, habilidades que puedan utilizar tanto para ellos mismos como para su grupo de deportistas. Y creo que es un curso que la primera edición, la clausuramos este lunes, el feedback fue espectacular. El crecimiento de cada uno de ellos, y había diferentes perfiles. Sí, eso te quería preguntar un poco el perfil de alumno que supongo que en un caso así además no estará marcado, que habrá un poco de... Sí, el abanico es un poquito más amplio, aunque sobre todo va dirigido a entrenadores, deportistas y directivos. Pero en el grupo, por ejemplo, hay una persona que quería mejorar porque su hijo era deportista y quería incorporar ese tipo de habilidades y herramientas para dedicárselas a su hijo y a las personas que quería ayudar. O sea que el grupo en sí no es un grupo cerrado, sino que es un grupo muy amplio. Sobre todo porque cuando tú quieres hacer algo y si quieres cambiar, el coaching, te puedo garantizar, yo cuando terminé mi máster de coaching hace 3 años, saqué una frase: "Se siente el coaching y tu mundo cambiará". Y a mí el coaching me ha cambiado la vida. Estamos viendo además, mencionabas una frase, estamos viendo aquí muchas imágenes que nos has facilitado también, bueno, de deportistas de éxito. Con los que trabajo. Y quería también pedirte, bueno, algunas de las frases que sueles aplicar, digamos, a ámbitos como puede ser el baloncesto, también otros deportes, mensajes principales que suelas aplicar al trabajo con grupos. Pues me quedaría principalmente con uno, que los pensamientos marcan la diferencia. Porque cuando tú generas un pensamiento, si ese pensamiento es negativo, a partir de ese pensamiento generas una emoción y esa emoción es negativa. La emoción genera una acción y esa acción también es negativa. Y esa acción genera un hábito y un comportamiento. Entonces, cuando empezamos a trabajar con deportistas, tanto a principio de temporada o a mitad de temporada, cuando ellos nos llaman, el pensamiento marca la diferencia. Yo creo que me podría quedar ahí, ¿vale? Y luego, sobre todo, decirles que se preparen para lo que va a venir, tanto mental como emocionalmente. Yo creo que el coaching, si te lo tuviese que definir de una palabra, hubo varias palabras, te diría toma de conciencia, acción y prepárate para lo que va a venir. Quería comentarte también, bueno, si te buscan los espectadores que nos estén viendo, Peter Coaching en las redes sociales te encontrarán por ahí, que además estamos viendo en estos días, bueno, casos de éxito de deportistas que han conseguido de alguna manera alguno de sus objetivos, de los objetivos que se habían marcado a nivel de competición. ¿Cómo pueden contactar conmigo? Pues la web la estoy ahora mismo haciendo, o sea que no hay web, porque la estoy haciendo, quiero darle su tiempo y su labor, pero en enero estará hecha. Pero en Facebook, petercoaching.profesional, o si no, @petercoaching_coaching en Instagram. Y vemos, digamos, esa parte, bueno, ahí es muy amplio el trabajo del coach, pero también esos casos de éxito, de algunas fotos que vamos viendo que vas subiendo. No sé cómo te sientes, no me acuerdo ahora mismo el mensaje, pero había en uno de ellos que lo reflejabas, cómo te sientes cuando has ayudado a alguien, has puesto tu granito de arena a alguien para llegar a su objetivo. El fin de semana pasado fue un fin de semana muy intenso, de muchos agradecimientos y muchos reconocimientos, sobre todo porque, perdón, 2 de los deportistas con los que trabajo mental y emocionalmente, uno es Daniel Lucena, que vive en León, y otro es Pablo Andrés Nogales, que vive en Alcalá de Henares. Son deportistas que ellos trabajan en sus clubs, pero yo trabajo a nivel mental y emocional con ellos. Entonces, para mí uno de mis sueños era ser campeón de España de taekwondo. No pudo ser, pero acompañarles a ellos dos a conseguir su objetivo fue una de las cosas más grandes que me pueden haber pasado a día de hoy. O sea, el fin de semana fue un fin de semana muy gratificante, con muchas emociones, y fue algo muy grande. Los protagonistas son ellos, pero el que me dejasen acompañarles en ese trabajo, en esos objetivos, a través del trabajo mental y emocional, fue algo muy grande. Si ahora, por ejemplo, nos está viendo un equipo, un entrenador, y dice, yo quiero, o sea, del club que sea, quiero hacer esta temporada un trabajo con Peter, ¿cuál sería, digamos, no el procedimiento para ponerse en contacto contigo, y ya lo hemos dicho cómo lo pueden hacer, sino cómo sería ese trabajo, esa primera toma de contacto, y un poco el seguimiento que harías durante todo el curso de ese trabajo? Pues, muy buena pregunta. Principalmente es que ellos quieran cambiar y quieran mejorar. A partir de ahí sería ponernos a trabajar
identificar el objetivo que tienen ellos, qué objetivo quieren conseguir, tener identificado el objetivo, porque muchas veces los colectivos o los individuos no tienen claro cuál es su objetivo. Entonces el coaching, una de las cosas que hace es tomar conciencia y decir qué objetivo tienes o qué meta. Y a partir de ahí nos ponemos a trabajar. Partiendo de esa base, teniendo ese objetivo claro, sería identificar qué fortalezas tiene el grupo, qué valores quiere llevar ese grupo para conseguir ese objetivo, y a partir de ahí empezar a trabajar, porque cada caso es distinto. Cada deportista es distinto, cada grupo es distinto, cada partido es distinto. Y a partir de ahí trabajaríamos herramientas como la simulación deportiva, como visualización, específica en función de cada necesidad en cada grupo. Las visualizaciones que yo hago son audios específicos que genero yo en función de las necesidades de los deportistas, enfocado a cada deporte, metiéndoles ruido de pabellón, megafonía. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento estén preparados. Porque muchas veces llegamos a competir y no nos damos cuenta, no somos conscientes de las cosas. Entonces, si tenemos ese trabajo ya hecho, interiorizamos todo ese tipo de emociones, todo ese trabajo mental, el deportista ya más preparado. Ojo, el coaching no promete resultados, lo que sí promete es un cambio. Y por experiencia propia, a día de hoy, y no quiero ser ventajista por los dos deportistas que acabo de sacar, tendría más casos, pero hay uno de los pactos que es la confidencialidad. Entonces, como ellos directamente han dicho que querían decirlo, pues genial. Pero el coaching no promete resultados, pero sí un cambio. Y por experiencia propia sí se produce un cambio. Cuando tú sales directamente a competir, se producen muchísimas cosas. Si tú no estás pensando en voy a fracasar, voy a fallar, hoy la puedo cagar, si directamente tu pensamiento directamente es en disfrutar y en salir a competir, suelen pasar cosas diferentes. ¿Y cómo estás viendo este avance desde que hablabas de tu segunda etapa en taekwondo, aplicando todas esas técnicas, digamos, de coaching? ¿Cómo estás viendo el avance de todos los deportistas con los que vas trabajando? Decías que no se prometen resultados, pero ¿cómo están siendo esos cambios a nivel general? Hay dos tipos de cambios, ¿vale? El de ellos y el mío. El de ellos por su feedback, porque cada vez que se genera una sesión, ellos te dan un feedback, o cuando hay un evento o una competición, ellos te dan un feedback bastante bueno, ¿vale? Se está produciendo un cambio. Dicho por ellos dos, los dos últimos deportistas con los que estaba hablando, le dan un valor importante al trabajo mental y emocional y al proceso de coaching que están llevando. Entonces, ellos y los demás deportistas se produce un cambio, porque cuando tú realmente le haces reflexionar y tomar conciencia al deportista de lo que podría estar bien, o qué crees que debías hacer en este caso, pues decía, nosotros no aconsejamos, pero sí a través del arte de preguntar y escuchar, porque sobre todo es mucha escucha, ¿eh? Y además no escucha auditiva, sino lenguaje no verbal, resonancia de voz, geografía de la cara, del cuerpo, se produce un cambio. Y ellos, yo me atrevería a decir que todos los deportistas con los que trabajo están teniendo un cambio. Y luego el cambio en mí, la verdad es que desde que empecé el máster a día de hoy se ha producido una evolución bastante importante. Bastante importante porque, bueno, pues empezó un Peter cuando terminó el máster y a día de hoy hay otro Peter. He ido evolucionando, he ido formándome, sobre todo porque como esto me apasiona y creo que es importante hacer lo que te apasiona en esta vida, pues te preocupas de estar mejor preparado, de tener mejores recursos para abordar todo ese tipo de situaciones. Luego en el club en el que trabajo, en el Club Taekwondo Javier Alcalá, tenemos un departamento de competición en el que estamos incorporando también a jóvenes deportistas esas pequeñas herramientas de visualización, de simulación deportiva, y bueno, vamos teniendo cositas importantes y cambios. Eso son buenas noticias. Sí, la verdad es que sí. Pues te damos las gracias, Peter Coaching, por este rato hablando de coaching deportivo que podemos aplicar y que pueden aplicar al baloncesto, pero sobre todo a nivel general de deporte, con lo cual muchas gracias por este ratito hablando de coaching. Gracias a vosotros y bueno, muchísimas gracias por traerme aquí y se me ha hecho súper corto. Sí, se pasa volando, me parece que 25 minutos es muy largo, pero se pasa rápido. Muchas gracias. Muchas gracias. A vosotros. Y gracias a todos vosotros, ya sabéis, hoy hemos tenido a Peter Coaching hablando de coaching deportivo, coaching para el baloncesto. Seguir pendientes de Cuna de Talentos, donde volveremos con más programas de básquet.